Entonces, el día de hoy, para el repaso, martes 15 de septiembre, previo al examen, vamos a tener esta Primera Guerra Mundial y ¿no? En sus dos partes. Recordemos entonces, recordemos. ¿Qué vamos a recordar el día de hoy? Recordemos. Primero, el concepto, ¿no? Primera Guerra Mundial o Gran Guerra. Cualquiera de los dos nombres puedo utilizar. ¿Ya? Cualquiera de los dos nombres puedo utilizar. Conflicto mundial de carácter imperialista. ¿Por qué? Porque pelean países que son imperios, ¿no? Imperios que tienen ya sus territorios dominados e imperios que quieren una nueva repartición. ¿Está bien? Sucede entre el 14 y el 19, con la firma del Tratado de Versalles, y se enfrentan la Triple Entente y la Triple Alianza. Triple Entente y Triple Alianza. Todo comienza con el pretexto, el atentado, ¿no? El atentado que causó la muerte del archiduque heredero del trono austriaco, Francisco Fernando. Francisco Fernando, por la asociación, ¿ok? Secreta, sociedad secreta, Mano Negra, ¿ok? El personaje encargado de esto es Gabrilo Princip. Él se acercó a la delegación y deserrajó tiros contra, ¿no? El archiduque, ¿ok? Francisco Fernando. Y también su esposa, ¿ok? Ese es el pretexto. Ahora, ¿cuáles son las causas? Causas. Entiendan bien las causas. Uno, el imperialismo económico. Ese imperialismo económico significa lo siguiente, y esto lo vimos también en el tema número 1 de esta unidad. ¿Qué necesitas para ser país imperialista? Mercados. Mercado de materia prima. Mercado de mano de obra. Mercado de consumo. ¿Me entiendes? Son tres tipos de mercados. Acá me da a entender, me saca sobre todo los mercados y fuentes de materias primas, que es lo primero que necesitan esos países. Sí, sin esto no pueden tener los otros dos. Pues. Número 2, el espíritu nacionalista europeo, reivindicaciones nacionalistas, ¿ok? ¿Ya? Ahora, no vayas a pensar que esto es ultranacionalismo. ¿Eh? Si viene nacionalismo extremo, ultranacionalismo, eso no es. El ultranacionalismo, nacionalismo extremo, es con Hitler, es con Benito Mussolini, eso es previo a la Segunda Guerra Mundial. Acá solamente es nacionalismo. Y la formación de bloques militares, ¿no? Bloques militares durante la denominada paz armada. Recuerda, la paz armada es la etapa donde tuvimos, ¿no? Un proceso de producción de armamento y material bélico previo a la Primera Guerra Mundial. Paz armada. Triple alianza, triple entente, y acá tenemos quienes lo conforman. Esta pregunta es fija, ¿sí o no? Esta pregunta es fija. No te olvides, esta pregunta es fija. Triple alianza, Alemania, Austria-Hungría, Italia, ¿no? Ellos comenzaron, luego Italia se retira, y luego triple entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Rusia se retira de la guerra, ¿no? Se retira de la guerra por la revolución rusa, la revolución bolchevique, ¿no? Y acá abajo están quienes se suman. Quienes se suman a cada sector. ¿Me entiendes? A cada sector. ¿Está bien? Este es el mapita. Si me viniera un mapita, me viene así y ya sé la ubicación. ¿Me entiendes? Ya sé la ubicación de cada uno. El Imperio Austrohúngaro, Italia y el Imperio Alemán. Gran Bretaña, Francia, Imperio Ruso. De esa manera es. Y las colonias también pelearon. Las colonias también pelearon. Las colonias también pelearon. Y otra cosa más. A estos de acá se le dice, ¿qué cosa? Se le dice las potencias centrales. Porque están al centro de Europa. Cuando tú te dedicas a hablar de esta zona de acá, se dice Europa Occidental. Cuando te dedicas a hablar de esta zona de acá, Europa Oriental. Y acá, Europa Central. Por eso dice potencias centrales. Así también yo los puedo llamar. Así también yo los puedo llamar. ¿No? A las potencias
de la Triple Alianza. ¿Está bien? Sigamos. Ahora, ¿qué más vamos a tener? El proceso. A nivel general, muchachos, a nivel general, guerra de movimientos o primera guerra de movimientos, ¿ya? Guerra de posiciones, la aparición de las trincheras y se detuvo la guerra. Segunda guerra de movimientos, tercera y última parte hasta la derrota alemana. Así es a grandes rasgos la Primera Guerra Mundial. ¿Está bien? Así es a grandes rasgos, por si acaso. Así es a grandes rasgos. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Entonces, en la Primera Guerra de Movimientos, 14-15, en el frente occidental, o sea, escúchame bien, si me viene mapa, o sea, si acá está Alemania, su frente occidental es aquí, en toda esta parte. ¿Ok? ¿Ya? Es aquí, en toda esta parte. Frente occidental. En toda esta parte. Frente occidental. Y su frente oriental sería por acá. ¿Está bien? Entonces, concentrados, concentrados. Entonces, vamos a tener acá lo siguiente. En el frente occidental, ¿qué me dice? En el frente occidental me dice, Alemania aplica el plan Schlieffen con el objetivo de atacar y derrotar Francia a través de la invasión a Bélgica. Esto lo vemos aquí, mira. Los alemanes son los negros, los rojos son los franceses, ¿ok? Y Alemania, que está aquí, intenta tomar Francia por esta parte de acá. ¿Qué es esto? Bélgica. ¿Me entiendes? ¿Cómo se llama ese plan? Plan Schlieffen. Schlieffen. ¿Ok? El segundo paso era neutralizar a Inglaterra y luego derrotar a Rusia. Ese era el plan alemán. El ejército alemán llega hasta Senlis, a 25 kilómetros de París, acá. A 25 kilómetros. Acá está París. No puede avanzar más. ¿Eso cómo se llama? Ese enfrentamiento, ¿cómo se llama? La primera batalla de Marne. Francia, dirigida por el general Joffre, derrota a Alemania y la obliga a retroceder. O sea, de los avances tuvieron que retroceder. Por eso las flechitas están así. ¿Me entiendes? De esa manera es. Ahora, ¿qué más? En el frente oriental, recalco, frente oriental, recalco. ¿Cuál es frente oriental? Aquí, esto aquí. ¿Me entiendes? Frente oriental. ¿Qué pasa en ese frente oriental? Alemania vence a Rusia. Lo que pasa es que los rusos aprovecharon para atacar a Alemania. ¿Me entiendes? Y entonces Alemania agarró y fue con sus tropas y detuvo el avance ruso y los terminó derrotando en las batallas de Tannenberg y Lagos Masurianos. Tannenberg y Lagos Masurianos, entre agosto y septiembre de 1914. Y las tropas austrohúngaras, ¿no? El aliado de Alemania, fracasa en su ataque a Serbia. ¿Me entiendes? Fracasan en su ataque a Serbia. Eso pasa en el frente oriental. Todo eso dentro de la guerra o de la primera guerra de movimientos. Luego, la otra etapa se llama guerra de posiciones, 15 y 16. Segunda fase del conflicto, conocida como guerra de desgaste o guerra de trincheras. De esto hablamos, de la guerra de trincheras. Las trincheras fueron construidas para poder mantenerte en el lugar. ¿Ok? Mantenerte en el lugar, para defender esa zona. ¿Ok? Las trincheras. ¿Ya? La defensa se impuso al ataque. ¿Me entiendes? La guerra se detuvo. Cada uno se mantuvo en su territorio y listo. No hubo avance. Y por más intentos de avance que hubo, casi la gran mayoría fracasaron. Lucha en situación infrahumana, sumergidos en profundas excavaciones, trincheras, en medio de ratas y lodo. Las líneas defensivas triunfaron. Fue una modalidad de guerra que no convenía a Alemania debido al mayor poder económico de los países de la Entente para resistirla. Claro, la Entente podía resistirla más debido a que ellos eran los imperios más importantes. ¿Ok? Inicio de la guerra química se da justamente en esta guerra de posiciones.
Alemania es la primera que va a emplear gases tóxicos, ¿ya? En la segunda batalla de Ypres, que es en Bélgica. Se enfrenta a Gran Bretaña y Francia y Alemania. Esta imagen te demuestra cómo se colocaban los gases y permitían que el viento se lleve justamente los gases contra el enemigo para hacerlos huir de las trincheras. Por eso comenzaron a usar, como ves acá, máscaras antigás. Y los enfermos llegaban en montones hacia lo que es Alemania de regreso. Porque, por ejemplo, ¿no? Los gases que utilizaban te dejaban pues con náuseas en gran cantidad, vómitos, muchas veces ciegos por cerca de 15 a 20 días. Por ejemplo, uno de los soldados más conocidos que sufrió esos estragos es Hitler. ¿Ok? Hitler. La guerra submarina. La guerra submarina, por si acaso, es iniciada por Alemania. Alemania declara que nadie puede acercarse a Inglaterra. ¿Ok? Nadie se puede acercar a las Islas Británicas. ¿Por qué? Porque si no será atacado por los submarinos alemanes. Cosa que sucedía. La batalla naval más importante de toda la Primera Guerra Mundial, batalla de Jutlandia. Batalla de Jutlandia en el norte de Europa, Mar del Norte. Batalla de Jutlandia. Además, se produce el hundimiento del transatlántico Lusitania a manos de un submarino alemán. Esto fue el motivo por el cual Estados Unidos entró a la guerra y al entrar a la guerra hace que la balanza pese más a favor de Francia, de Inglaterra, o sea, de la Entente, de la Triple Entente. Es ahí donde ya Estados Unidos va a entrar. ¿Está bien? Ok, con el hundimiento de Lusitania. Incluso nosotros también tomamos una posición bastante, ¿no?, contraria a Alemania debido también al hundimiento de una embarcación llamada Lorton. No te olvides que en ese momento a nosotros nos gobernaba el señor José Pardo y Barreda. ¿Ok? José Pardo y Barreda, República Aristocrática. Bien, esa es la guerra submarina, iniciada por Alemania. Luego vamos a tener lo siguiente, la famosa batalla de Verdún. La batalla de Verdún. Francia logra derrotar a Alemania. El ejército francés fue dirigido por Henri Pétain. ¿Ok? Henri Pétain. Esta está considerada como la batalla más sangrienta de toda la Primera Guerra Mundial. La batalla de Verdún, ¿no? La batalla de Verdún, la más sangrienta de toda la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Batalla de la Somme, en el norte de Francia. Inglaterra contra Alemania, ¿ya? También considerada una de las más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Hay libros que te dicen que Verdún es esta de acá, la más sangrienta. Hay otros libros que dicen que la Somme cumple con esto de acá. ¿Ok? Hay textos de ambos bandos, de ambas batallas, discúlpame. ¿Ya? Yo no te voy a preguntar eso porque caería en descrédito, pero te digo una cosa, si me viniera una pregunta así, ¿sabes qué voy a marcar? Voy a marcar batalla de Verdún. Eso voy a marcar, batalla de Verdún. Eso es lo que voy a marcar, ¿está bien? Batalla de Verdún, por si acaso. Ah, profesor, pero por si acaso, a ver, un ratito, profesor. A ver, profesor, un ratito. Pero aquí, ¿no? No hay una batalla que es esta de acá, que no sería la más, ¿cómo se dice? Sangrienta. No confundas. Esta es batalla de Marne. Hay primera batalla de Marne y segunda batalla de Marne. De Verdún hay una nada más. Ah, ok, profesor. Eso es lo que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, esto es con lo referente a la primera parte que hicimos. ¿Ya? Esta es la continuación. ¿Ya? La continuación, por si acaso. Acá está. Listo. Esta es la continuación. Primera Guerra Mundial 2. ¿No? Batalla de... ¿Qué cosa fue? Verdún y la Somme. Ahora, luego, ¿qué viene? Dijimos claramente. Viene la Segunda Guerra de Movimientos. Recuerda, guerra de movimientos, guerra de posiciones, guerra de movimientos. Así es.
Rusia sale de la guerra. Sale de la guerra porque en febrero de 1917 estalló una revolución. ¿Ok? Esa revolución es la revolución menchevique, que provoca primero la abdicación del zar Nicolás II. Luego viene la revolución de octubre, la bolchevique, y con esa revolución bolchevique se instaura en Rusia un régimen comunista liderado por Lenin. Ya con ese régimen comunista de los bolcheviques, va Rusia a retirarse de la guerra. ¿Cómo se llama el documento? Tratado Brest-Litovsk. ¿Ok? ¿Qué se acepta? Independencia de Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania. Su independencia. ¿Ok? Y de esa manera Rusia se queda para poder, ya no participa en la guerra, se queda para poder ordenar, ¿no?, su gobierno. La lucha que tenían entre mencheviques y bolcheviques, no te olvides, en Rusia cuando yo digo mencheviques, bolcheviques, son como decir acá partidos políticos, ¿ya? Los mencheviques son los moderados y los bolcheviques son los extremistas, así de simple nada más. Ahora, mire el mapa, Rusia era hasta todo lo verde, por eso recuerdas que chocaba con el Imperio Austrohúngaro, todo esto de acá era Rusia, ahora ya no ya. Ahora estos lugares, estas regiones son independientes después del Tratado de Brest-Litovsk. ¿Me entiendes? O sea, Rusia ya está más alejado, como se diría. ¿Está bien? Intervención norteamericana, ya habíamos adelantado ya por qué lo hicieron. ¿Ya? Primero le declaran la guerra a Alemania por lo sucedido por el Lusitania. Y luego de eso, el ejército va a participar directamente mandando tropas. El general norteamericano encargado de todas las tropas, el general Pershing. Pershing. ¿Ok? Y también de Yapa, Perú, Bolivia, Brasil rompieron relaciones diplomáticas con Alemania y se pusieron al lado de los aliados. ¿Ok? Que es lo que te dije en la última parte de la diapositiva pasada. ¿Qué es Caporetto y Piave? Caporetto y Piave son batallas. Batallas. ¿Ok? ¿No? Italia tuvo que enfrentarse a la ofensiva austroalemana. Italia, cuando ya los chicos leen esto de acá, profe, pero Italia no estaba como aliado de Austria y aliado de Alemania, sí, al inicio del conflicto, pero después pasó al bando contrario y al pasar al bando contrario termina enfrentándose a ellos. Recuerda, había intereses territoriales. Intereses territoriales. El imperio austrohúngaro, al igual que Italia, anhelaban quedarse con la zona de los Balcanes. Por eso Italia se retiró, porque sabía que ahí no iba a ganar nada. ¿Me entiendes? No iba a ganar nada. Batalla de Caporetto. Y luego tenemos la batalla de Piave, donde sí ya, ¿ok? Donde sí ya vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener la victoria italiana. ¿Está bien? De esa manera es. Segunda batalla de Marne. Esta es la segunda batalla de Marne. Batalla importantísima y batalla, como se dice, pues, bisagra dentro de toda la guerra. Dentro de toda la guerra. Batalla bisagra. ¿Por qué? Porque permite que la balanza se vaya hacia un lado. Alemania, ¿no?, inició una nueva ofensiva en el frente occidental. ¿Quién lo dirige? El general Hindenburg. Aniquilar el ejército franco-inglés y tomar París. Nuevamente intentan tomar París. ¿Quién más dirige las tropas alemanas? El general Ludendorff. Dirigió el ataque alemán llegando hasta el río Marne, a 65 kilómetros de París. La contraofensiva aliada, Francia e Inglaterra, se vio favorecida con la aportación, la ayuda de Estados Unidos. El ejército aliado fue dirigido por el francés Ferdinand Foch, resistiendo a Alemania en esa segunda batalla de Marne. Y los obliga, al igual que en la primera batalla de Marne, los obliga a retroceder a los alemanes. Ese retroceso alemán ya no tuvo, como se dice, otra vez donde los alemanes se vuelvan a parar en el terreno, sino los llevó directamente ¿a qué?
A la derrota. A la derrota. ¿Ok? A la derrota. Esa derrota va a estar estipulada en el Tratado de Versalles. En el Tratado de Versalles vamos a tener lo siguiente. Ah, no, pero, espérate, falta esta parte de acá. Los alemanes fueron obligados a replegarse y posteriormente a pedir un armisticio, o sea, primero un cese al fuego, cese a las hostilidades. Eso sucedió en el llamado armisticio de Compiègne, así se llama. Dice acá, ¿no? Se firmaba el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial en el bosque francés de Compiègne. Este armisticio de Compiègne, así se conoce, armisticio de Compiègne, es la rendición incondicional alemana. O sea, Alemania acepta su derrota, acepta rendirse. Lo van a, ¿qué cosa? Lo van a firmar en un tren en medio del bosque francés. ¿Ok? En medio del bosque francés. Este tren va a ser importante, ¿sabes por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial, en ese mismo tren, en ese mismo lugar, se va a firmar un documento entre Francia y Alemania, pero ahora favorable a Alemania, y con Hitler a la cabeza. Acuérdate cuando desarrollamos Segunda Guerra Mundial. ¿Quién era el líder en Alemania? El Kaiser Guillermo II, último emperador de Alemania, que tuvo que abdicar, ¿ya? Y a partir de ahí se acabó el imperio alemán. Abdicar es renunciar. Se acabó el imperio alemán y se formó la República de Alemania. Esa República de Alemania se llamará la República de Weimar. No por una persona, sino por el lugar donde está la sede de gobierno, Weimar. Y como te dije, todo culmina con el Tratado de Versalles. La entrega de Alsacia y Lorena a Francia. ¿Te acuerdas que peleaban Francia y Alemania por Alsacia y Lorena? Ahora Alsacia y Lorena regresa a Francia. Tú sabes que antes, en la paz armada, en la guerra franco-prusiana, los prusianos, alemanes, derrotaron a Francia y se quedaron con Alsacia y Lorena. Francia quería la revancha y esta revancha llegó en la Primera Guerra Mundial y Francia recuperó Alsacia y Lorena, territorios ricos económicamente en materia prima. Y además de otros lugares, ¿no? Tupén, Malmedy en Bélgica, la Prusia polaca, Polonia. Reconocimiento de la independencia del Danzig, una zona que está cerca a lo que es Polonia, pero sobre todo la creación de la Sociedad de Naciones. Se crea la Sociedad de Naciones, una especie de ONU en sus inicios, ¿ok? Pérdida de todas las colonias alemanas en África y Asia. Alemania perdió todo lo que tenía. Pasaron al poder de Gran Bretaña, Francia y además el imperialismo inicial de Japón. Ya se ve sus frutos desde la era Meiji. Tú sabes cuál es la era Meiji. Lo hicimos, ¿qué cosa? ¿En el segundo tema o el primer tema? No me acuerdo bien. Desmilitarización de la zona ribereña del Rin. Tanto así que le piden a Alemania no tener mucho ejército. Solamente 100.000 hombres. Solamente 100.000 hombres como máximo. Esto va a ser desconocido posteriormente, por eso Alemania logra afrontar la Segunda Guerra Mundial. Y lo más relevante, Alemania le debía a todos sus vencedores, fuerte indemnización por todos los daños causados por la guerra. Tenía que pagarlo en manufacturas, o sea, con cosas hechas y en dinero. Alemania le debía a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos. Su deuda externa fue fue muy grande por Alemania. Y Alemania se negaba a pagar posteriormente, cuando terminó la guerra. Esos tratados complementarios que simplemente tienen que ver, Saint-Germain, tiene que ver con la división de cómo quedó la Europa tras la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? ¿Cómo quedó? A ver. Ahora sí. ¿Cómo quedó Europa tras la Primera Guerra Mundial? ¿Ya? ¿Cómo quedó Europa tras la Primera Guerra Mundial? El ejemplo máximo, ya no hay imperios. Cayó el imperio alemán, cayó el imperio austrohúngaro, cayó incluso el imperio ruso, ya no estaba el zar Nicolás II. Ok, no hay imperios tras la Primera Guerra Mundial. Entonces, eso es lo que tenemos en esta segunda parte. Teacher, ¿cómo se llama la práctica? Una lección.